Buenas, les habla nuevamente Renzo Vidal. Ahora voy a tocar en esta conferencia sobre las barreras de crecimiento de una región en particular, que es la región San Martín. En este contexto lo que vamos a hacer es un poco observar por qué una región no crece de forma sostenida, para que esto evidentemente pueda crear mayores puestos de trabajo, generar menor pobreza, tener un desarrollo en la población. Entonces lo que voy a tratar acá en este análisis breve de estas barreras al crecimiento de la región San Martín es un poco focalizarme cuáles podrían ser aquellos obstáculos que las autoridades podrían observar para que poco a poco se vayan implementando y que ustedes como futuros gestores puedan dar una mejor visión en una región en particular. La idea es que con estas diapositivas ustedes puedan implementarlo tal vez en otras regiones y no necesariamente sea una región, puede ser también un gobierno local. La idea es un poco identificar cuáles podrían ser aquellos escollos que puedas tú encontrar hacia adelante y puedas implementarlo en la región o en la localidad. Entonces, el contenido, en principio voy a hacer una breve descripción de la región San Martín. Como segundo ítem va a ser el análisis de las herramientas del crecimiento que ustedes deberían de observar para poder primeramente analizar poco a poco cuáles podrían ser aquellos puntos débiles que no permiten el crecimiento de la región o de la localidad. Así ustedes pueden identificarlo y dar la mejor política hacia adelante. Una tercera etapa debería ser un poco el análisis de estas variables, ya una vez identificadas, y que va a permitir hacer un mapeo de cuáles podrían ser aquellas variables que hacia adelante nosotros podríamos diagnosticar como posibles barreras. Entonces eso hace de que hacia adelante el hacedor de política pueda implementar las mejoras y salir airoso de estas barreras que evidentemente detienen el crecimiento y por ende el desarrollo de una región o de una localidad. Y luego terminaré un poco con las principales observaciones en los mercados. Acordémonos de que cuando uno analiza algún crecimiento en particular de una región, de una localidad, tienes que observar también cómo funcionan los mercados. Si es que realmente está cohesionado, porque las realidades en distintas regiones son distintas. Evidentemente, si nosotros queremos ver de qué un producto en particular, puede ser cacao, tenemos que darle la facilidad a aquellos productores para que ellos puedan satisfacer la demanda interna, pero también la demanda externa. Hay mucha demanda por distintos productos peruanos. Entonces, la gran idea es observar qué tan cohesionados están las autoridades de la región o de la localidad con los productores para facilitar el camino y llegar a vender estos productos de la mejor manera. El mercado evidentemente es muy inteligente. El cruce de oferta y demanda va a equilibrar las fuerzas con un precio estándar. Pero la idea es que tengan todas las oportunidades estos productores para poder llevar su producto al mercado. Entonces comenzamos primero un poco viendo cómo está dividido la región San Martín. San Martín tiene dos provincias donde se concentra muchísimo el esfuerzo empresarial y que también hay una población mucho más densa. Estamos hablando de la provincia de San Martín con la de Moyobamba, pero también existen otras provincias como por ejemplo Rioja, que también está muy concentrada la población. ¿Pero por qué?
Una región tiene la población que evidentemente es de la misma región, que nace en la misma región, pero que también existen migraciones internas. Es decir, hay muchos migrantes, por ejemplo, en Lima, que vienen pues del centro del Perú, del norte también. En el caso particular de San Martín, vienen muchísimas personas de Cajamarca, que vienen de Amazonas, tienen otro tipo de costumbres y que evidentemente también dan algún esfuerzo como capital humano para desarrollarse dentro de la región. Muchos de ellos, los que se trasladan de otras regiones a San Martín, han visto conveniente realizar negocios propios, ligados muchísimo a dos sectores, agricultura y comercio, que son las principales actividades de esta región. Entonces un poco vamos a analizar cómo es que esto viene evolucionando. La densidad poblacional a nivel regional, como les muestro en esta diapositiva, principalmente está Lambayeque. Su población evidentemente está muy concentrada dentro de las provincias. Un poco el gráfico lo que te quiere mostrar es que qué tan concentrados están las personas en una región, que no necesariamente están dispersas, sino concentradas por kilómetros cuadrados. Puede ser que una región tenga mayor población, pero que no esté tan concentrada, es decir, está más dispersa dentro de la región, mientras que otras regiones que son grandes también, pero que sus poblaciones están muy concentradas en distintas provincias o en pocas provincias. Este es el caso, por ejemplo, de Lambayeque. San Martín está más desconcentrado, como se puede observar acá. La idea es que nosotros veamos qué tanto la región puede tener en distintas provincias la capacidad de capital humano para producir en distintas actividades económicas. En este caso particular de San Martín, pues la idea es que estas personas se tecnifiquen para que puedan dar un valor agregado al sector agricultura. Hay otras personas que se especializan para generar otro tipo de actividades. Pero en el caso específico de San Martín, vemos de que hay una desconcentración de la población en distintas provincias. Y eso beneficia también a la región porque comienzas a generar mayor competencia en el mercado. En esta diapositiva lo que les muestro es un poco el crecimiento económico que ha tenido la región. Si nosotros vemos en la primera figura, vamos a ver pues una evolución bastante cíclica del crecimiento de la región. Vemos pues que hay repuntes, hay cimas, hay otras veces donde pues se deprime la economía, pero vuelve a surgir y así se da en los últimos años. Y si vemos en la segunda figura, vemos que San Martín está en promedio estable a un 6.5%, que no está muy lejana a otras regiones que han tenido tal vez un poquito menos actividad en lo que es el crecimiento económico y que la región tenga buenas perspectivas hacia adelante. Un 6.5%, si nosotros sacamos una media de esta figura, pues posiblemente esté por encima. La idea, vuelvo a reiterar, es que la región tenga la capacidad de desconcentrar la población, que ataquen distintas provincias en función de las actividades económicas y que se puedan especializar dentro de estas provincias. Hace mucho más competitivo el mercado y evidentemente eso favorece el crecimiento de la región. Para medir la actividad económica es importante saber qué tantos ingresos cuenta el poblador
en este caso de San Martín, en comparación a otras regiones. En el caso específico de San Martín está por debajo del promedio per cápita, del PBI per cápita promedio, que está aproximadamente en 14.000, 15.000 soles por habitante. En el caso de San Martín estamos hablando de aproximadamente cerca de 6.000. Entonces, ¿por qué es que vemos esa lejanía? Si nosotros sacamos Moquegua del análisis, vemos claramente de que casi todas las demás regiones están entre un ratio de 20.000 y cerca de 5.000 a 4.000. Entonces no está tan disperso realmente. Si nosotros vemos el ratio sacando Moquegua, vuelvo a reiterar, vemos de que el ratio donde se mueve el ingreso per cápita está entre 4.000 a 20.000. Entonces podemos ver de que no hay una dispersión tan fuerte. El promedio per cápita del PBI per cápita nacional ya se reduciría aproximadamente a 13.000 o 12.000, hasta menos posiblemente, y eso hace que no se aleje tampoco tanto de estas regiones que de alguna manera tienen por debajo pues, de 10.000. Y si lo observamos de manera mucho más detallada, nosotros vemos que a partir de Tumbes hacia la derecha, hacia Purímac, estamos hablando de un ratio de 10.000 a cerca de 4.000. Entonces eso reduce un poco o pone en promedio a San Martín dentro de este conjunto de regiones y que no están tan dispersos. Es decir, estamos hablando de cerca del 60% de regiones. Si nosotros analizamos solamente ese 60%, San Martín no está mal ubicado. Y un 60% del total de regiones es algo considerable. Esto evidentemente tendría que sostener un mejor análisis. Solamente se muestra acá cómo es que va el PBI per cápita en distintas regiones al 2013, pero la gran idea es que ustedes puedan observar en función a sus regiones pues qué tanto está comparado con los demás vecinos. Por ejemplo, si alguien, por poner un ejemplo de Lima, la idea es conocer qué tan competitivo es con Ica, qué tan competitivo es con Ancash, con Junín, con aquellos vecinos que evidentemente tienen la oportunidad de competir dentro de un mercado. Esa es un poco la idea, de que el análisis del PBI per cápita pueda ser en función al vecindario. Si yo vivo en la región San Martín, me hubiera interesado conocer cuánto está el PBI per cápita de Cajamarca o de Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque si está por debajo, es decir, San Martín tiene más PBI per cápita que Cajamarca y Amazonas, pues posiblemente la migración se dé mucho más fluida. ¿Por qué? Porque los pobladores van a ver de que van a generar mayores ingresos en San Martín que en Cajamarca y que en Amazonas. Y eso hace más competitivo aún a la región. Entra nueva población con nuevas capacidades y que puede de alguna manera mejorar algunas actividades económicas, y eso se ha visto principalmente en agricultura. Entonces la gran idea es que ustedes observen qué tanto puede ser en una región en particular, qué tan competitivo puede ser respecto a otras regiones. En lo que respecta a las actividades económicas, pues principalmente está liderada por manufactura y comercio. La región San Martín tiene muchas industrias, principalmente ligadas a la agricultura y a la actividad de ovinos principalmente, y que evidentemente satisface cierta demanda de un sector manufacturero. Por eso es que uno puede encontrar
en la región San Martín distintas empresas que puedan estar ligadas a estos sectores que les da los insumos, les brinda los insumos. Si es así, nosotros vemos de que agricultura tiene un peso de 7% y es parte de la actividad económica de la agricultura, caza y silvicultura, que provee como insumo a manufactura. Por eso es que manufactura tiene de alguna manera un buen porcentaje. Pero también, si nosotros nos vamos más allá, comercio es una actividad económica que también está repuntando últimamente. La actividad comercial, principalmente en Tarapoto, es muy fuerte. Existen pues todo tipo de actividad dentro de esta actividad general que es de comercio, subactividades que puedan evidentemente fortalecer a este sector hacia adelante. Existe muchísimo comercio y eso es parte del crecimiento de la región. En esta diapositiva lo que estamos observando es qué tanto está creciendo una actividad en particular en los últimos, en este caso del 2008 al 2013, cerca de 5 años de análisis. Y uno de los sectores que más ha crecido ha sido pesca. Otro de los sectores también ha sido construcción. El boom inmobiliario se da en Perú a partir de la mitad de la década del 2000 al 2010. Este boom se da porque existe mayor fluidez en los créditos dirigidos al sector inmobiliario. El sistema financiero juega un rol importante dentro de las actividades económicas de cualquier región. Si existe apertura de créditos hacia distintas actividades, el impacto evidentemente va a ser mucho más fuerte. Y eso se ve, por ejemplo, en construcción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha apostado por hacer viviendas, inmuebles, dado de que existe una demanda insatisfecha. Si a eso le unimos de que hay una migración interna de una región hacia otra, por ejemplo, de Amazonas, de Cajamarca, hacia San Martín, va a haber mayor demanda por inmuebles y eso hace de que la actividad se incremente aún más. Mucha gente también ha apostado por la crianza de truchas en la región. Entonces, eso hace también de que se impulse este sector pesquero para que pueda darse un mayor dinamismo. Vuelvo a reiterar, cuando uno comienza una empresa, el inicio evidentemente es principalmente el gasto del capital. Si uno tiene un capital, pues va a gastarlo en temas de infraestructura principalmente, la creación de una oficina, de una planta, la contratación de trabajadores, y ese ingreso no se ve reflejado al mismo tiempo, sino toma un periodo de maduración. Entonces, eso es un poco lo que se observa también en los sectores. El sector construcción, por ejemplo, ha tenido un grado de maduración durante los últimos años y se están viendo ahora los réditos, por ejemplo, el crecimiento. El crecimiento no es nada despreciable, estamos hablando de 15% entre el 2008 y el 2013 y posiblemente también se dé el 2014 y hacia adelante. En el caso del sector agropecuario, dado de que es un sector primordial dentro de la región San Martín, pues ellos principalmente atacan muchísimo el producto cacao y café. Hay muchos conglomerados de pequeñas empresas que unieron sus esfuerzos para evidentemente sacar un producto de calidad y de exportación. Ellos evidentemente tienen un proceso bastante interesante porque a partir de una cooperativa, es decir,
la asociación de distintas pequeñas empresas, ellos acopian cacao en distintos lugares y esta cooperativa hace de que se unan esfuerzos para poder en conjunto exportar al mercado europeo principalmente. Suiza es un gran demandante del cacao peruano y esta asociatividad hace de que se generen sinergias en las distintas etapas del proceso, desde la producción del cacao, el acopio, evidentemente ya el valor agregado que le da esta cooperativa hacia la exportación. Entonces estos procesos son bien marcados y les ha dado muy buen resultado a la región. Por eso es que ustedes ven que desde el 2011 al 2014 ha tenido un repunte de 21.71% de crecimiento, que no es despreciable si nosotros lo comparamos con otros sectores que no han tenido la mejor suerte. Ahora, este mercado del cacao y del café, principalmente el cacao, pues ha tenido muchísimo el apoyo del Estado y de recursos o de capitales extranjeros que han venido para apostar en este producto y han tecnificado a la industria. De hecho, muchos de los productores, acopiadores, cooperativas utilizan máquinas de última generación. ¿Por qué? Porque ha tenido este apoyo tanto de empresarios extranjeros, pero también del Estado, facilitándole el acceso a un mercado extranjero que puede darse por distintos factores, pero uno de ellos, por ejemplo, es la certificación. Cuando un producto se certifica de parte del Estado, ya evidentemente genera un mayor valor agregado. En cambio, en el tema de manufactura y de construcción claramente ha crecido. Estamos hablando del 2011 al 2014. Ha tenido cerca de 16.21% de crecimiento y eso es algo considerable. Y en el tema de manufactura, que les dije que estaba muy ligado, por ejemplo, al tema de agricultura, por ejemplo, la madera cerrada, que ha crecido 12.77. Entonces hay ciertas actividades económicas que sirven como base para que otras actividades, como por ejemplo manufactura, crezcan. Si tú tienes una agricultura, una pesca, ganadería, que sirve como insumo a la manufactura, pues posiblemente este crecimiento de estas actividades base pues tengan una repercusión favorable, positiva a este sector manufactura para que estos productos hacia adelante sean mucho más competitivos. Entonces acá lo que les presento, cuáles los principales limitantes de crecimiento. Ustedes con este árbol de decisiones pueden tomar evidentemente la mejor política para alguna región específica. La idea es que ustedes a partir de este árbol de decisiones puedan ustedes analizar de la mejor manera qué le conviene a la región. ¿Por qué? Porque ustedes ya reconocieron cuáles son las barreras y cuáles podrían ser las ventajas. Pero los problemas de inversión, porque para poder crecer tú necesitas inversión principalmente privada, necesitas reconocer qué es lo que está fallando. Hay dos tendencias dentro de los problemas de inversión. Tienes bajos retornos de la actividad y eso está muy ligado, por ejemplo, a los retornos sociales, el capital humano, si está tecnificado, si existe un buen capital humano. Acuérdense que para tener un buen capital humano necesitas dos sectores que repotenciar. Uno, salud y otro, educación. La baja apropiabilidad evidentemente está más ligado a los temas de mercado y al de gobierno. ¿Qué tanto el entorno macroeconómico y microeconómico es favorable para desarrollar un mercado? Existe una inflación controlada, un tipo de cambio que poco a poco está siendo controlado y que de alguna manera no tiene tanto riesgo. Entonces, pero eso el análisis lo va a decir, si es que realmente
estos temas de riesgos macroeconómicos como microeconómicos tienen un impacto dentro de la región. Pero también en el tema de mercado. Si tú tienes una información que fluye entre los competidores de un mercado específico, pues posiblemente tengas las mismas ventajas que tu competidor, y eso hace que tu producto se valore más. Pero por otro lado también, y se los comenté, el tema financiero es muy importante. Cuando existe capital que se inyecta al inicio, evidentemente tienes muchas posibilidades de crecer. Pero la idea es qué tanto es que tú puedas acceder a ese mercado financiero. Si existe baja competencia, evidentemente el precio del dinero no va a ser tan competitivo. Por ejemplo, si tienes un alto riesgo de morosidad, no son buenos pagadores, también existe un riesgo de que ese canal no sea tan fluido, porque el banquero dirá pues que no es un negocio tener pues que dar tantos créditos cuando sé que mi morosidad es muy alta. Y ese es un poco el análisis que sostiene este árbol de decisiones. Entonces ahora vamos a analizar qué tanto la región tiene o no estas barreras y que posiblemente no le están permitiendo crecer. El sistema financiero es clave. En este caso sí hay un buen empuje. Hemos visto de que al 2014 la participación de las oficinas que existen dentro de la región ha crecido y que principalmente ha sido la banca múltiple la que ha apostado más por la región. Y eso es favorable porque hay evidentemente mayor competencia, las tasas son más accesibles y eso hace de que te puedas desarrollar como empresa. En el caso de empleo, ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado los ingresos? El ingreso de cualquier región es clave. Si yo veo de que hay más ingresos en una región, posiblemente en mi región, y vuelvo a reiterar el ejemplo de San Martín, Cajamarca o Amazonas, si yo veo que en la región San Martín es más alto los ingresos, pues posiblemente aquellos pobladores de Amazonas y de Cajamarca pues migren hacia esta región, y eso favorece evidentemente a la región San Martín. ¿Por qué? Porque tienes pues aquellos migrantes que puedan aportar en las actividades económicas. Acuérdense que una actividad económica se basa en dos factores principales. Uno es el empleo y otro es el capital. Entonces eso es importantísimo analizar. En el primer gráfico vemos la evolución del trabajo formal e informal. Vemos aún que el trabajo formal está en los niveles altos, casi de 85, si bien ha tenido una pequeña caída, pero está en niveles altos. El informal más bien ha caído del 2008 al 2012, pero ha tenido un pequeño repunte del 2013, pero sigue estando por debajo o en niveles muy bajos. Entonces eso hace de que evidentemente tengas una buena opción hacia adelante de mejorar estos ingresos que antes les señalaba, ¿no? Vuelvo a reiterar de que para tener un buen capital humano, que lo hemos visto en los retornos sociales, tú necesitas dos sectores que potenciar: educación y salud. En el caso de educación vemos que San Martín está a la par a nivel nacional. Entonces eso es favorable, eso hace de que la tasa de analfabetismo se vaya reduciendo cada vez más y se están haciendo las mejores políticas en ese aspecto. En el caso de las matrículas de los niños en el colegio, vemos que en primaria siempre se matriculan o tienes un buen porcentaje de matriculados en primaria. El problema es en secundaria. Entonces eso hay que observar en cada región, si realmente el continuismo de la educación sigue hacia adelante. La gran idea es que esta tasa de matrícula se equipare, tenga casi la diferencia entre secundaria y primaria casi mínima. Eso hace que pensar de que existen favorables políticas educativas que permiten al alumno continuar
educándose. ¿Sí? En el tema, evidentemente, de los retiros, vemos de que hay un mayor retiro a nivel secundario. Eso lo vimos en la anterior diapositiva. Si bien hay un buen porcentaje de matriculados en primaria, no tanto sucede en secundaria. Y evidentemente los retiros acá se están dando más en secundaria. Entonces se están retirando niños, jóvenes, principalmente en la etapa de secundaria. Es un factor que hay que analizarlo. Y esto evidentemente se observa claramente en la comprensión lectora, así como en la comprensión de las matemáticas. Claramente San Martín nos está viendo favorecido porque tiene un alto porcentaje de retiros en secundaria. Y ahí es donde comienza a fallar la comprensión lectora y las matemáticas. Evidentemente las matemáticas, como San Martín, está por debajo del promedio, en la última parte de la cola. En salud, la tasa de desnutrición está por debajo del promedio. Eso es favorable porque los niños están bien alimentados. Acuérdense que para que haya un capital humano con mucha expectativa hacia adelante que se desarrolle, pues es básico atacar la desnutrición desde el inicio. Un niño mal alimentado posiblemente tenga problemas hacia adelante de desarrollarse como capital humano que pueda aportar a la región. La tasa de mortalidad también infantil también se ha reducido, eso es muy bueno. Y esto está acompañado con la infraestructura de salud. Vemos de que San Martín está apostando muchísimo por construir centros de salud, hospitales, puestos de salud, y vemos que en función a otras regiones pues ha tenido un buen repunte, ha tenido una buena perspectiva como política de salud. Evidentemente cuando tú tienes mayores puestos de salud, llámese hospitales, clínicas, etcétera, tú tienes la capacidad de atacar mejor los problemas que tiene la región. El principal problema que tiene la región son las infecciones agudas de las vías respiratorias. Casi todas las regiones tienen este problema. Entonces, la idea es que si tú generas más hospitales con especialidad, evidentemente neumólogos que ataquen este problema, posiblemente pues tengas hacia adelante un capital humano, vuelvo a reiterar, que aporte a la región. Eso es muy favorable. Infraestructura, pues básicamente tú tienes un índice de infraestructura regional que está casi cercano al promedio. Lima evidentemente está por encima de todos, pero que de alguna manera se ha apostado en generar mayor competitividad dentro de la región. Y para ser más competitivos tú necesitas redes de transporte, infraestructura vial que te permita llegar a competir de una región a otra y poder exportar también tus productos, llegar al puerto, puede ser de Salaberry, llevar tus productos para que puedan salir a Europa o al mercado norteamericano. Eso evidentemente genera más competitividad. Entonces, si tú no tienes canales de acceso, infraestructura vial, portuaria, pues posiblemente seas menos competitivo en comparación a otras regiones, ¿no? La distancia evidentemente hacia Lima, que es el principal puerto, pues es corta en comparación a otras, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha apostado muchísimo en temas viales. Entonces eso hace de que el transporte de tus productos sea mucho más fluido. En el caso de ya desde el lado del gobierno, como vimos también una de las partes de las barreras, pues vemos de que los recursos ordinarios financian muchísimo el tema de los gastos. Los recursos ordinarios, acuérdense que es el traslado, la transferencia del gobierno nacional a estos gobiernos regionales y también locales. Entonces, muchos de los recursos para el gasto se financian con recursos ordinarios.
Y las fuentes de ingreso que se tiene realmente son recursos determinados. Acuérdense que uno de los principales ingresos que tienen los gobiernos locales justamente son los recursos determinados. Entonces, eso hace que se tenga mayor prioridad en la inversión, más que en el gasto corriente, que pueden ser sueldos y salarios. Y eso lo vemos en esta diapositiva. Vemos de que San Martín está muy cercano al promedio de gasto en la ejecución de activos no financieros, en la compra de activos no financieros, llámese capital. Entonces San Martín sí está apostando por invertir en su región. Bueno, en lo que son temas de gasto, en el tema de gobiernos regionales, la ejecución pues ha sido favorable, no se gasta mucho en minería y energía. Este aspecto sí es importante, principalmente en energía, porque una región se basa evidentemente en la energía. Si tú no tienes una matriz energética que sea capaz de generar aquellos megabytes para que puedas tú dar energía a la industria, a la población, pues posiblemente te estanques hacia adelante. Una matriz energética desarrollada es clave para que una región, sea San Martín, sea otra región, pueda surgir. En el caso de los gobiernos locales, pues también hay un favorable gasto en distintas regiones, en distintos sectores, y se gasta menos pues en algunos subsectores donde realmente tal vez no tenga mucho impacto. Pero sin embargo, 70% hacia adelante sí es considerable. La ejecución del gasto es considerable. Si uno gasta 70% de lo que le han presupuestado, es porque ha hecho bien su tarea o está haciendo todo el esfuerzo posible para poder seguir gastando. No está mal ese ratio. Estaría mal pues si es que uno ve 30%, ¿no? Asimismo se ha visto conveniente también reducir la deuda que se tiene. San Martín ha visto una política de reducción de deuda, ¿no? 2013 claramente se pasa de 154 a 134 mil de nuevos soles, entonces eso es favorable, está teniendo una política austera y eso hace de que se reduzca también la deuda. En los temas de seguridad evidentemente vemos de que aún, y esto se ve a nivel nacional, todavía existen delitos que se están cometiendo dentro de la región y eso crea mucha inseguridad. Pero sin embargo, en comparación a otras regiones, pues San Martín está por debajo del promedio nacional. Entonces eso hace de que pues tú tengas un nivel de seguridad más o menos estable. Tampoco no es que el poblador de San Martín se sienta muy seguro, pero de alguna manera se está controlando mejor que otras regiones que sí han tenido pues un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, como les dije, esta parte fue un análisis de las variables que no te permiten generar mayor crecimiento. Entonces ahora vamos a ver otro lado, que es evidentemente el tema de los mercados. Si están bien coordinados, si existe un apoyo de los gobiernos locales, regionales, para surgir con algunos productos que son bandera, cacao y café, por ejemplo. San Martín tiene una gran atomización de pequeños productores, es decir, tiene más productores pequeños que grandes. Entonces eso nos genera, evidentemente, un crecimiento a escala de un producto. Otra cosa es cuando tú ves que una región tiene más, evidentemente, empresas con mayor capacidad de exportación, que tienen niveles de inversión muy altos y que son grandes, a ver solamente pues pequeños productores que con mayor esfuerzo, porque tienen poco capital, pues surge. Eso debería ser una política del gobierno para poder incentivar de que estos pequeños productores pues puedan formar cooperativas y que puedan crecer hacia adelante.
Y claramente pues vemos de que el gobierno regional, en conjunto con los gobiernos locales, pues se han formado mesas para que puedan surgir algunos productos. En el caso del café, el cacao, ¿no? Estas son mesas técnicas, es decir, donde se junta tanto el Estado, o sea, en gobiernos subnacionales, y los productores, y generan una sinergia de políticas para favorecer a ese sector. En los temas de agricultura, pues básicamente tienen problemas aún de identificación de las cadenas productivas, no conocen un poco el proceso de varios productos, por ejemplo el sachainchi, que no se conoce mucho cómo va a evolucionar hacia adelante, no se conoce cuál es la demanda hacia adelante de este producto hacia afuera. Existen aún problemas de asociatividad, es decir, no todos los empresarios pues se ponen de acuerdo para asociarse, ese es un problema que se debe superar, ¿no? Las mesas de trabajo, si bien tienen ese gran esfuerzo, pero todavía no están tan bien implementadas, ¿no? Y estas mesas de trabajo tampoco no incluyen pues las necesidades de todos. Paquetes tecnológicos es muy importante, generar esfuerzos para poder invertir en capital es muy necesario. Existen capitales extranjeros que sí apuestan por este tema, pero necesitan mayor apoyo, principalmente del Estado. En energía sí tienes una capacidad de producción baja. Ese es un problema hacia adelante. Si tú no, evidentemente, cambias de matriz energética, mucho de la energía generada a nivel nacional es bajo quema de petróleo, y el petróleo es muy caro. Es más conveniente generar mayor capacidad de inversión en hidroeléctricas, valorizando las caídas de agua en distintas partes de la región. Es mucho más favorable, es mucho más barata, no daña el medio ambiente, o si lo daña pues es mínimo. Entonces evidentemente se tiene que hacer grandes esfuerzos. Si bien la interconexión con el CEIN se dio, todavía existe una demanda insatisfecha, ¿no? Y eso no hace que se genere mayores proyectos de inversión hacia adelante. Si no tienes la capacidad energética para poder sostener una planta, posiblemente no la construyes porque no te están ofreciendo pues lo mínimo requerido para que ello pueda funcionar como planta. Eso genera una traba al crecimiento. El turismo, existe mucha informalidad. Los circuitos que apuestan algunos informales pues son muy peligrosos y eso pone en riesgo la credibilidad evidentemente de la región, ¿no? Un turista maltratado ya no va nuevamente, sino simplemente deja de ir y eso es menos recursos para la región. En salud, aún la dotación es insuficiente, se está dando los grandes esfuerzos, pero es insuficiente y evidentemente se necesita mayor monitoreo y seguimiento y control de los recursos que provienen del gobierno regional, al gobierno local o regional, para evidentemente generar un mejor capital humano hacia adelante. Eso es básico. Para poder crecer necesitas un capital humano competitivo. Y si tú dejas de atacar sectores como salud y educación, posiblemente tu crecimiento sea mínimo y hasta posiblemente negativo. En producción, pues existe un potencial identificado en la industria acuícola y eso hay que atacar, ¿no? Así ustedes deberían de reconocer cuáles podrían ser aquellos puntos del mercado donde uno debería atacar y reforzar con recursos estatales, privados, para que pueda surgir este mercado. Productos ya establecidos, el cacao y el café, vuelvo a reiterar, tienen un nicho de mercado, ha habido una asociatividad de distintos pequeños empresarios que han unido esfuerzos para poder exportar, y eso se ha dado en el café y en el cacao. Productos potenciales de sachainchi y el piñón. El piñón principalmente es un aceite vegetal que posiblemente hacia adelante pueda ser parte de una industria que fortalezca a la región. Es favorable porque justamente cuando tú exploras distintos mercados donde puedes tú explotar los recursos, en este caso vegetales,
pues evidentemente si hay un gran potencial, si hay demanda por este producto, pues hay que apostar con recursos, con estrategias, mesas técnicas donde se dialogue y puedan evidentemente generar sinergias. Eso es justamente lo que se tiene que hacer en productos potenciales como el sachainchi y el piñón. Y ustedes puedan reconocer en distintas regiones donde ustedes viven, por ejemplo, reconocer aquellos productos que puedan ser potenciales y hacer las mejores políticas para que puedan evidentemente generar un crecimiento sostenido de la región. Por ejemplo, en la región San Martín se observó de que hay una integración birregional de Amazonas-San Martín, donde se ven pues circuitos turísticos que puedan favorecer a ambas regiones. Hacen sinergia dos regiones para que puedan elevar el turismo y esos son mayores recursos para la región y eso evidentemente genera mayores tasas de crecimiento hacia adelante. También las áreas protegidas, donde tú puedas también generar un valor agregado cuando vengan turistas y eso es importantísimo. Cada región tiene áreas donde puedan hacer circuitos turísticos y potenciar evidentemente la región. Y por último, en el caso particular de la región, pues el sector maderero es importante, es muy importante. Entonces, y se ha identificado que existe una tala ilegal, ¿no? La comercialización no abastece a la región, ¿no? Está dirigido más bien a otras regiones, a otros mercados. Entonces, acá pongo distintos ítems donde se tiene que analizar qué se puede hacer para mejorar este sector. La idea, vuelvo a reiterar y con esto concluyo, es que a partir de este análisis que mostré, de este árbol de decisiones, ustedes puedan analizar bajo datos reales, estadísticas reales, si realmente es una traba o no en el crecimiento. Si una traba es de que, por ejemplo, hay mucha deserción de alumnos en secundaria, pues se debe generar aquellas políticas educativas para que genere o se establezcan mejor aquellas políticas donde uno pueda insertar estos alumnos que posiblemente desertan porque no tienen la capacidad de llegar pues a un colegio que está lejano o que simplemente pues no tienen el acceso suficiente, ¿no? Entonces esa es un poco la idea que muestro con estas diapositivas, que ustedes deben de analizarlo en distintas regiones y qué tanto esto se puede mejorar. Si uno reconoce cuáles son los problemas o las barreras de crecimiento de una región, posiblemente en conjunto se pueda elevar el crecimiento nacional. Con esto me despido. Muchas gracias.